la trompeta, suénala en los montes. Tóquense la trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, Señor poderoso. Aleluya, Yeshua es Rey. Tóquense la trompeta, suénala en los montes. Tóquense la trompeta, porque el día del Señor llegó. Aleluya, Señor poderoso. Aleluya, Yeshua es Rey. Tóquense la trompeta, suénala en los montes. Tóquense la trompeta, porque el día del Señor llegó. Tóquense la trompeta, suénala en los montes. Tóquense la trompeta, porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. Porque el día del Señor llegó. Oh Israel, hay canción del Señor tu Dios, alégrate Israel. Oh Israel, hay canción del Señor tu Dios, alégrate Israel. Oh Israel, hay canción. Muy buenos días, sábado 23 de noviembre del 2024, Radio Tu Encuentro, el pastor Andrés Aravena, quien les habla, les da un cordial saludo a nuestro programa La Obra de Gracia. Como es nuestra costumbre y nuestro ministerio es entregar estudios bíblicos. En esta oportunidad, este año 2024, nosotros estamos entregando todo el estudio referente a lo que es la salvación, ¿ya? La salvación. Hemos hecho un cuadrito pequeño allá, que está en los videos anteriores, más o menos un cuadro muy simple, pero muy claro con respecto al proceso de que tiene el hombre desde que nace hasta que obtiene la vida eterna y todo el proceso que tiene la salvación. En esta oportunidad, en el último programa del sábado pasado, nosotros vimos algo muy importante que no se destaca y que no se aclara y que no se enseña con respecto a lo que es la salvación en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Espero que tú que estás escuchando acá tengas claro eso en tu iglesia donde tú asistes, o si eres por primera vez que estás escuchando este programa o eres recién convertido, pueda aclararte esta situación. La salvación fue totalmente distinta entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, antes de Cristo y después de Cristo. La muerte de Jesucristo marca el punto justo el punto de división entre todo lo que fue el Antiguo Testamento y dentro del Antiguo Testamento lo que fue la ley, ya entregada a Moisés. Eso la semana pasada nosotros vimos todo cómo era la salvación en el Antiguo Testamento. Hoy día vamos a ver cómo es la salvación en el Nuevo Testamento después de Cristo. Entonces, esto lo que genera confusión en los creyentes con respecto a cómo se recibe la salvación por gracia, ¿ya? Entonces vamos a hacer rápidamente un resumen de lo que hemos visto. Dos cosas para ser salvos son las que necesitamos nosotros como cristianos para ser salvos.
es el arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo. Esos dos enfoques debe tener el creyente, en que primero tengo que arrepentirme para con Dios, eso es súper importante, que no es un arrepentimiento por mis faltas que yo cometí la semana pasada, ayer o en el último tiempo, porque sería imposible para el ser humano tener todo un resumen de todos los pecados que ha cometido hasta ese momento, ¿cierto? Entonces, y es aquí donde viene lo que nos han enseñado equivocadamente algunas religiones con respecto a lo que es la salvación, es que toda la salvación la orientan y la depositan en la capacidad del individuo para que tú te arrepientas y producto de tus obras, de lo que puedas hacer para revocar lo malo que has hecho, eso te va a llevar a la salvación. En Cristo no es así. Dice, hemos hecho el texto base para esa enseñanza. En Hechos 20:21 dice, testificando a judíos y a gentiles. Gentiles se refiere a nosotros los que no somos judíos, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos rápidamente a aclarar este texto, porque dice arrepentimiento para con Dios. ¿Cómo cae el hombre? ¿Cómo caen los ángeles del cielo? Esa digamos, prepotencia, esa sobreestimación en el ser humano de creerse igual al mismo nivel de Dios. Entonces, lo que las religiones y muchas sectas te enseñan, en que en tus manos está ganarte o perder la salvación. Cuando tú, y ese es el arrepentimiento que nos pide para con Dios, es arrepentir con respecto a reconocer nuestra incapacidad humana para lograr la justificación ante Dios de nuestra raza caída. Porque recordemos que nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa que se produjo allá en Adán, eso tú lo sabes, ¿cierto? Bueno, nosotros, la semilla del pecado está en todo ser que viene acá. Entonces, nosotros esa naturaleza es la que tenemos que reconocer, que en las manos de Dios, siempre ese Dios que nos dio la vida, es Él, solamente Él, que nos puede sacar de la condición de muertos en delitos, por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, el bebé que nació esta mañana, el que nació, todo ser humano, porque posee la semilla del pecado. Esa es nuestra naturaleza. Muchos nos arrepentimos de que queremos reconocer un pecado, una falta, y prometemos muchas veces que no lo vamos a hacer, pero a los 2-3 días ya estamos de nuevo cometiéndolo, y el resto de nuestras vidas estamos en un círculo de pecados y pecados confesados y vuelto a hacer. Entonces, eso está basado en la capacidad de creer. Y aquí es el punto que las iglesias te hacen depositar en tu capacidad de que tu justificación está en tus manos. Por eso la teoría de que la salvación la puedes obtener o perder producto de tus decisiones. Pero la salvación, vuelvo a insistir, no es producto de tus capacidades para arrepentirte y revertir una falta. Arrepentimiento para con Dios significa reconocer que Él es el Dios que da la salvación, que nosotros somos una semilla pecaminosa, que el pecado está sobre nosotros y que siempre nos va. Entonces, a ese arrepentimiento apunta esto, de que tenemos que arrepentirnos y descarta y echa por tierra todas las teorías y las fórmulas que te enseñan ciertas sectas hoy en día para que tú puedas
revertir lo malo que has hecho, puedas solucionar tu falta y puedas alinearte con Dios. Ningún ser humano puede pretender eso, pero vuelvo a insistir, iglesias en el 2024, pastores que hoy día te enseñan cómo solucionar tu problema con Dios y te dejan en el aire la seguridad de tu salvación. Entonces ahí viene que muchos pastores pueden decir, oh, la salvación se gana, pero también se puede perder. Dios nunca se va a arrepentir de haberte otorgado un regalo, que es la salvación por medio de Jesucristo. Después, arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí ya un poco nos lleva a esto. Jesucristo siempre en el Antiguo Testamento está nombrado, está mencionado en una sombra de lo que Él iba a ser como el Salvador del mundo. Pero una vez que Él viene, hace la obra que el Señor Jesucristo le encomienda, que es salvar el mundo, ¿cierto? Él muere en la cruz y el derramamiento de su sangre hoy día otorga una eterna salvación por la sangre de Jesucristo. Ya no es por sacrificio de animales. Entonces cambia, y aquí está el punto, ¿cómo cambia la salvación antes del Antiguo Testamento y la salvación después en el Nuevo Testamento con la muerte de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que hacen las sectas? ¿Qué es lo que hacen las iglesias, los religiosos? Hoy en día hay muchas religiones, iglesias que están hoy día funcionando al 100%, en que, por ejemplo, en el mismo caso de la ley, ¿cierto? Los mandamientos te lo aplican para traerte acá al Nuevo Testamento, saltándose la obra de Jesucristo y diciéndote que si tú no cumples la ley, tu salvación, que es un don de Dios, tú la puedes perder. Entonces, Dios es categórico cuando dice que el Salvador del mundo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la ley, pero después Juan 3, todo que Dios dio a su Hijo unigénito para que todos los que en Él crean tengan vida eterna. Si tú crees en que Jesucristo vino, Dios se hizo hombre, que Él Jesucristo cumplió la misión que dio, y creemos en Jesucristo, como dice el pasaje, ya nuestra salvación ahora está bajo no nuestra obra, lo vamos a ver, sino que está en nuestra fe en Jesucristo. Y cuando hablo en Jesucristo, cuando la Biblia habla en Jesucristo, es en su obra. ¿Ya? La salvación, tengo que hablar, la salvación es igual antes de Cristo y después de Cristo. Lo tengo como pregunta. He ahí la confusión. Iglesias que tienen bastante doctrina y bastante antigua, como son los del séptimo día, por ejemplo, como son los testigos de Jehová, como son los mormones, como son montones de sectas que hoy día están funcionando, están activas 100%, mantienen y viven en esta confusión. Siempre la salvación, siempre el perdón del pecado ha sido por sangre. Aquí tengo yo, siempre la salvación, la expiación de pecado ha sido por expiación de sangre, con la diferencia que en el Antiguo Testamento era por sistema de sacrificio, era por la sangre de animales que podíamos nosotros llevar al templo, entregar a los sacerdotes, y hacía expiación por nuestros pecados una vez al año. Pero esta sigue siendo la expiación por medio de la sangre, pero ahora ya no es por medio de la sangre de animalitos y del templo y de los sacerdotes. Ahora es en el Nuevo Testamento es por la sangre de Jesucristo. Y eso es permanente, es eterno. No tenemos que ir todos los años a hacer sacrificios en el templo. Hebreos 9:22 dice, siempre ha sido por expiación. Hebreos 9:22 también ha sido por expiación y por la gracia de Dios. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se puede hacer remisión. Siempre ha sido por remisión. ¿Por qué hay confusión respecto a la salvación? Porque no usan bien la doctrina bíblica. No conocen la Biblia en su contexto, en su contenido.
no conocen el tema de las 7 dispensaciones que aparecen en la Biblia. Son los periodos de tiempo donde Dios se manifiesta en forma distinta con el ser humano. Para esto le vamos a poner un respaldo bíblico, que ese ha sido el versículo que hemos ocupado mucho este año. En Timoteo 2:15 dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Cosa que todo hombre de Dios, todo líder, todo pastor, digamos, cabeza de una congregación debe tener presente. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y aquí viene la instrucción. Que usa, otras versiones dicen que divide, que predica, que expone bien la palabra de Dios. Entonces es un mandato en 2 Timoteo que Pablo le hace a Timoteo, que debe aprender a usar bien la Biblia. Es un libro que está escrito por más de 1000 años en diferentes contextos, en diferentes culturas, con diferentes mensajeros, con diferentes receptores. Entonces es un solo libro, pero tenemos que aprender a usarlos, ¿cierto? Que divide bien la palabra de verdad. Entonces, como no hacen caso a este mandato de Dios, hacen esa confusión y toman toda la Biblia en su contexto general para hablar de la salvación, pero no la saben dividir bien, por ejemplo, con respecto a lo que es la salvación. No saben hacer esta gran división, que en el Antiguo Testamento la salvación venía de una forma y en el Nuevo Testamento viene de otra forma, centrada y basada en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Entendiendo claramente que la salvación es por fe y gracia para el nuevo pacto. Efesios 2:8 y 2:9 nos da, ya vamos a centrarnos en el nuevo pacto. En Efesios 2:8 y 2:9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Ya viene a estipular que es por medio de la fe, ya no es por sacrificio. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Vamos a leerlo literalmente como dice mejor para que no tengamos ninguna duda. Efesios 2:8, 2:9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. 2:8. Literalmente vamos a leer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. La fe, también tenemos que entender que la fe es algo que viene de Dios. Dios pone esa capacidad en nosotros para abrirnos a la posibilidad y centrarnos y mantenernos en la fe en Jesucristo. Es un don de Dios. Entonces por eso muchos predicadores, muchas iglesias en estos tiempos, y creyentes, aún dudan caso la salvación se pierde o no se pierde. ¿Sabes por qué es? Aquí podríamos encontrar la respuesta. Porque Dios a ellos, a los que niegan, a los que sostienen que la salvación está en manos del individuo, Dios no le ha otorgado la fe en Jesucristo. Porque dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues un don de Dios. Así que quien niegue la salvación eterna en la persona de Jesucristo no ha recibido ese regalo de Dios que es la fe en la salvación en Jesucristo. Y versículo 9 agrega, no por obras para que nadie se gloríe. Clarito, preciso, esa es la base de que lo que la salvación ahora es por fe, y esa fe es un don de Dios. No por obras, ya no tengo que ir a hacer una hora determinada al mercado a comprar un animalito, llevarlo a los sacerdotes y que hagan allá una obra ellos. Vimos todas las obras que hizo Moisés, Abraham, Noé y el mismo Adán, hicieron obras para que Dios otorgara la salvación. Ahora nosotros, ni nuestro pastor, ni nuestro líder, nadie puede hacer nada por nuestra salvación, sino que esa fe que recibimos en Dios la tenemos que centrar y afirmar en la obra redentora de Jesucristo.
¿Qué es lo que es la salvación? Que hemos sido, vamos a aclarar este concepto, un paréntesis. ¿Qué es la salvación? Porque mucho se habla de la salvación y creyentes que todavía no conocen el concepto de salvación. Si yo te preguntara esta mañana, ¿qué es la salvación? Y se ha repetido muchas veces, pero a lo mejor no me va a poder dar la respuesta. Pero salvación es que hemos sido liberados del poder del pecado y la muerte. Y estoy hablando de la muerte espiritual, gracias a la provisión de Dios. A la provisión, la salvación proviene de Dios. Dios la otorgó, la centralizó, la depositó en su propio Hijo. A través de Él viene la salvación. No a través de nosotros. Dios no aparece en la parte de ninguna Biblia. Aparece que según tus obras, tú vas a ser salvo o vas a perder la salvación. No es por, dice Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque la gloria debe ser por nuestra salvación siempre para Dios. Porque Él otorgó a su Hijo, es un don de Dios. Entonces, aquí analizamos, siempre hemos destacado en estos estudios la importancia que debe tener un líder, un pastor, alguien que se sube, alguien que ocupa los micrófonos, las cámaras de las redes sociales para hablar de la doctrina cristiana. Tiene que ser alguien con conocimiento, porque si no, lo único que se han hecho en estos tiempos ha sido confundir al pueblo de Dios. Y para ello hay un castigo. Jesucristo dijo, ay de ellos, los pobres, que hacen perder a sus hijos, porque dice, estoy resumiendo, que es mejor que se agarren una piedra en el cuello y se tiren al fondo del mar. Hay condenación para los que engañan, para los que se atreven a opinar. El yo creo que esto es lo que quiere decir la Biblia. Yo creo y yo pienso que así, eso ha determinado. Imagínate si es un solo Dios, sin una sola doctrina, una sola Biblia. ¿Por qué tenemos tantas posiciones y tantas divisiones? Por los yo creo, yo pienso. Malinterpretación. Líderes, personas sin ninguna formación, atribuyéndose. Lo más importante es opinar y hablar del pensamiento de Dios, de la doctrina de Dios. Ellos, te anticipo, ellos tendrán que dar cuenta, como también nosotros, los que estudiamos un poquito, los que oramos, los que nos damos el trabajo de investigar, de leer, ¿no? También nosotros, yo tendré que dar cuenta algún día del ministerio que el Señor me entregó. Entonces tengo que ser muy cuidadoso. Yo tengo 9 años, por lo menos creo que son 9 años que estoy en esta radio. Debo ser el programa más antiguo que está acá. Pero en cada programa, en cada enseñanza, en cada opinión, en cada texto que yo he leído, yo estoy consciente que voy a tener que dar cuentas. Y cuando apunto hacia los falsos profetas, hacia los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos opinólogos de la Biblia, es que Dios me respalda. Y voy a tener, porque lo hago y lo confieso, lo hago con un fin de remecerlos, reaccionarlos. Yo no soy nadie para cambiarlos, sacarlos de un programa o bajarlos de un púlpito, pero para despertarle la conciencia de que cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de la doctrina de Dios, es algo muy en serio. Muy en serio. Podremos opinar de la economía de tu país, de la política, de la cultura, del deporte, de cualquier tema. Somos libres de opinión. Pero en las cosas de Dios no somos tan libres. Tenemos una responsabilidad. Leíamos en 2 Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Muchos usan una Biblia, pero hablan barbaridad, y cada barbaridad que encuentran. Por ejemplo, volviendo al tema en que hoy día, en el 2024, hay religiones, iglesias, que te ponen la ley como carga a ti para que tú puedas mirar hacia tu salvación y puedas decir que si no cumples la ley, si no cumples los mandamientos, tu salvación
está cuestionada y no la podrás recibir, y si la recibiste la puedes perder, porque ignoran que la gracia en este nuevo tiempo después de Jesucristo es por gracia, es un regalo de Dios y es por la fe. No dice, Efesios 2:8, dice, no es por cumplir la ley, y lo vamos a ver cómo hay argumentos, hay respaldo bíblico para eso. La pregunta y respuesta que debemos hacer para aclarar errores doctrinales que usan las sectas y denominaciones manipuladoras que no son cristocéntricas, son denominaciones manipuladoras que juegan con el ser humano, que juegan con tus acciones, con tu personalidad, con tu libertad, y llegan a determinarte cómo te debes vestir, cómo debes cortarte el cabello, cómo debes comportarte a la iglesia, qué debes comer, qué no debes comer, y un montón de cumplir la ley, no cumplir la ley, guardar los días de reposo. Y vamos a leer un texto que habla justamente sobre eso. El programa anterior vimos que la salvación en el Antiguo Testamento siempre fue por un sistema de sacrificio. Bajo la ley fue, y vamos, Hebreos capítulo, vamos a leer. Aquí está la transición, Hebreos capítulo 9. Entonces, ¿dónde cambia la salvación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Capítulo 9 de Hebreos dice así. Vamos a leer mucha Biblia, porque aquí está, este es el punto donde cambian las cosas, según la Biblia, no según el pastor Andrés, según lo que dice la Biblia. Dice Hebreos 9, 11 al 28, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no en esta creación. Cristo es el templo, ahora ya no es el templo, no es el tabernáculo que se usaba anteriormente. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Está hablando de que Jesucristo, Él, no por sangre de machos cabríos, es lo que determinaba la ley, ¿te acuerdas? Que tenían que hacer un sistema de sacrificio. Señores, sectas, ya no es por sangre de machos cabríos, ya no es por un sistema de sacrificio. Dice, no por sangre de machos cabríos ni por becerros, sino por su propia sangre, es decir, la de Jesucristo, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de vuestras obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Nuestras obras son trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Versículo 15. Así que, por esto es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo la muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Del libro está escrito de mí, diciendo primero: sacrificios y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Y diciendo: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Quita lo primero, quita lo primero. Sistema de sacrificio, sistema de la ley, quita lo primero, dice Jesús, quita lo primero para establecer lo último. ¿Cuál es lo último? El Nuevo Testamento, la salvación por gracia. Versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
aquí lo está clarito, Hebreo, esto es lo que se salta en este punto de transición, el de corte. Dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. La ofrenda que Jesucristo otorgó en la cruz es que anula lo anterior y que abre el nuevo pacto, y dice, una ofrenda que fue hecha para siempre, desde 2000 años atrás, que la sangre de Jesucristo, su ofrenda, su muerte, nos otorga una nueva entrada por gracia a la salvación de Dios. ¿Te fijas que es distinto la salvación en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento? Dice la Biblia, ya no por sangre de machos cabríos. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Por la ofrenda de Jesucristo somos salvos. Ahí es donde tenemos que detenernos y enfocarnos en nuestra fe, creer en esto. Y vuelvo a insistir, no todos los que creen y los que cuestionan y los que dudan, tengo malas noticias para ellos, porque no han recibido de Dios ese don de la fe para creer en Jesucristo. Y todavía, si en el 2024 siguen cuestionando y siguen respaldando que la salvación es mediante otra forma que no es la muerte de Jesucristo. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Todos los sacrificios, año a año, todos los días, no pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra. Un solo sacrificio. ¿Quién lo hizo? Jesucristo, ya no nosotros. Pero Cristo, lo voy a repetir, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, anótalo, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra. Jesucristo tenía pecado, Él no tenía pecado porque era Dios, pero Él se sacrificó por tus pecados, mis pecados y todos los que en Él creen. Eso fue lo que Él clavó en la cruz. Versículo 13. He aquí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado a sus pies. Porque, versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Esta es la buena noticia. Este es el Evangelio. No lo dice el pastor Andrés, lo dice Hebreos capítulo 10, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si tú tienes fe, si tú has creído en la obra de Jesucristo, dice, te hizo perfecto, santo, justos y perfecto. Toda la justicia sobre nuestra vida pecaminosa recayó en la persona de Jesucristo y dice, y para siempre, nos hizo perfecto para siempre. Versículo 15, y nos atestigua el mismo Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade en el 17, ahora no estamos bajo la ley de Dios a través del Espíritu Santo, la conciencia de hacer cosas que no corresponden y que desagradan a Dios está en nuestras conciencias. En el próximo programa vamos a ver lo que significa nacer de nuevo. Ahí nuestra mente cambia totalmente. Y añade, mira, esto es súper importante, es cristiano, persona que vas a la iglesia, quizás personas que todavía estás dudando de tu fe, pero siempre yo apunto a los líderes. Enseñen esto. Mira, todo este pasaje, esto es para predicarlo un año. Y si lo has hecho, me llena de alegría mi corazón. Y creo que a Dios también, que tú hayas alimentado a tu congregación de esta verdad. Aquí está la base de nuestra fe. Versículo 17. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios nunca más se acordará de los pecados de Andrés cuando yo he creído, ni los tuyos. Nunca, dice el Señor, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay redimisión
de esto no hay más ofrenda por el pecado. ¿Está claro? Yo te estoy leyendo la Biblia, la versión Reina Valera 60. No es una opinión mía, no, yo creo. Yo no estoy defendiendo una tesis, una teoría personal. Solamente me di el trabajo de buscar en la Biblia y de apuntarte y señalarte lo que tú debes predicar mañana en tu iglesia. Y no cosas de que dame ofrenda, dame diezmo y que levántate y párate y que cáete y transpira y no, grita. No, y que dar gloria a Dios. La gloria es para Dios cuando entendemos esta verdad. Cuando el Señor mismo dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Derrumban todas las teorías con respecto a lo que tengo que hacer para agradar a Dios, para conservar mi salvación. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrendas por el pecado. ¡Ay, que no ha dado los diezmos, usted va a perder! No hay más ofrenda por el pecado. Es fe lo que necesitamos. Así que, hermanos, teniendo la libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, versículo 9, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Versículo 22, mira, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Esto es creer, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin frustrar, sin dudas, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Dios, Jesucristo, a través de Jesucristo nos prometió la vida eterna. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Este pasaje siempre lo ocupan para llevarte a la iglesia, pero lo anterior lo ignoran. Siempre en el Antiguo Testamento fue por sistema de sacrificio, por cumplimiento de la ley, pero ya leímos ahí. Ya, vamos a entrar rápidamente en lo que es en la salvación del Nuevo Testamento. ¿Quién es el autor de la salvación en el Nuevo Testamento? Te pregunto esta mañana. Al venir Jesús a salvar a su pueblo, le rechazaron en esos tiempos. En esos tiempos, Él vino a salvar a su pueblo, el pueblo judío. Nosotros no estábamos considerados los gentiles aún. Y Él dijo, Marcos 9, 11 al 12, y les dijo, a vosotros os he dado saber el misterio del reino de Dios, mas los que están afuera hoy, por parábolas todas las cosas, versículo 12, para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Esto está para los tercos. Ellos pueden ver, ellos pueden conocer, pueden oír, pueden ver la obra redentora de nuestro Señor, pero no entienden, y aquí es porque Dios no les permite la fe. Esto en esos tiempos se repite. Cuando vino Jesucristo, había muchas sectas en ese momento. Y los pueblos judíos en general le rechazó a Jesucristo. Por eso para ellos no entendían, no veían, le mandaban a pedir señales, que hasta lo acusaron de que Jesucristo hacía los milagros por medio de Satanás. Esto fue en los tiempos de apostasía cuando vino Jesús, y hoy día todavía hoy día iglesias, religiones que no entienden el evangelio, no entienden que ya no hay un sistema de sacrificios, no entienden que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. Eso es normal. Jesucristo, desde el momento que lo inspiró en la Biblia, ya lo sabía.
Entonces, hermano, yo te pido, por favor, con todo mi corazón, que abra los ojos y veas, que escuches y oigas, que mires y veas, y que no vayas como un muerto a la iglesia, a la congregación, por muchos años. Porque lo espiritual se discierne con el espíritu. La salvación llega a los gentiles. Ellos le rechazaron, ¿cierto? Hechos 27, 28 dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Dios, este pueblo, el Antiguo Testamento, el pueblo judío, principalmente le rechazó a Jesucristo. Y abrió la salvación obtenida en la cruz y la abre a través de Pablo. Nosotros podemos entender que la abre a los gentiles. Entonces la salvación para los gentiles es también otro punto de diferencia, que para los judíos fue de una forma y para nosotros los gentiles es de otra forma. ¿Qué es lo que hacen iglesia, como los sabatistas, por ejemplo? Que te pescan la ley, y cierto que sale la ley, pero ellos, lo que era para los judíos, por el sistema de sacrificio y cumplimiento de la ley, te la traen para estos tiempos, en el Nuevo Testamento, para los gentiles, lo que era para el pueblo judío. La salvación viene por ver, oír y entender, hermano, entender. Nosotros tenemos que entender el Evangelio. Esas iglesias, esas congregaciones, esos pseudopastores que aún están ciegos, no entienden el Evangelio de Jesucristo, no entienden la salvación, porque no es por tercos, porque aún no han recibido. Hablan de la salvación, ni ellos son salvos. Pero están arriba de un púlpito. Hoy en día, hay, mira un dato, hay 3.000, más o menos 3.000 sectas que no entienden que la salvación es a través de Jesucristo. 3.000 sectas que están en pleno funcionamiento hoy en día, hablando de Dios, hablando de religión, hablando de principios bíblicos, pero no entienden la salvación. Y no es porque ellos no han recibido de parte de Dios ese don de la fe. ¿Cómo llega la salvación? ¿Cómo llega la salvación? Y esto también, perdona que te lo diga, pero vuelvo a insistir, es para que el líder, el pastor, se remezca, se sacuda de sus religiosidades obtenidas, que tienen que ver, oír y entender el Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué ellos, ocupando puestos desde un púlpito, desde micrófonos, cámaras, no saben cómo otorgar la salvación? Y por eso le dicen, diezmó, lavó el auto, fue a predicar al punto de salvación, mira cómo tu ropa, mira lo que comiste, mira lo que tomaste. Lo vamos a ver, un respaldo bíblico, esas cosas. No es por eso, no lo entienden. La fe viene por el oír la palabra de Dios, y esa es la responsabilidad de nosotros, los predicadores, los líderes, los maestros, predicar el Evangelio. El Evangelio, dice Gálatas, quien predique otro Evangelio en estos tiempos, sean malditos. Eso es lo que el mundo, eso es lo que la sociedad está necesitando más que nunca en estos tiempos, convertirse al Señor a través de el Evangelio de Jesucristo. ¿Y dónde van a obtener ese Evangelio? En su iglesia, desde sus pastores. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Efesios 1:13 dice, en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación. Te pregunto, ¿predicaste el domingo el Evangelio de salvación? ¿O predicaste de los diezmos, predicaste de lo que tenían que comer, o cómo tenían? Dice Efesios 1, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ahí nace la fe, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él,
Fuiste sellado con el Espíritu Santo, de la promesa del Espíritu Santo. Fuiste sellado al momento de que tú escuchas la palabra. Ese es el paso. Oír la palabra y se produce y se asienta la fe. Y viene el sello del Espíritu Santo en el creyente. Hay que escuchar, entender, creer el Evangelio. Creer el Evangelio. Otra pregunta. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es la fe? Esta es doctrina pura. Y cuando vuelvo a insistir, cuando yo por mucho tiempo he criticado y hablado dentro de estos micrófonos, estas cámaras, apuntando a los falsos, es porque esto tiene mucha importancia. Ahora está saliendo a la luz la importancia que tiene para la congregación, el creyente, la persona, el niño, el joven, la mujer que llegó a esa iglesia buscando a Dios y se encuentra con alimento podrido, manipulado. Haga pacto, haga esto, coma esto, vistas así, haga estas cosas. Eso es manipulación. Pacte con Dios. ¿Qué es el Evangelio? Te pregunto. Tú sabes, tú lo enseñaste, ¿cierto, pastor? Contexto. Por cual asimismo, si retenéis la palabra que he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Esto es lo que dice 1 Corintios capítulo 15 del 2 al 4. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que he predicado, eso un pastor debe decirlo. Si tú predicaste la palabra, tú tienes el derecho de preguntarle a tu congregación. Y acuérdate que son las cuentas que tendremos que rendir de que hemos predicado. Voy a repetir un contexto. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Solamente la salvación viene por la fe en Jesucristo. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado a lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Queridos hermanos, oyentes, hermanas, estudiantes, ese es el Evangelio de Jesucristo, la predicación de que Cristo murió por nuestros pecados. Y cuando tú te centras en ese punto de partida, toda la doctrina de la salvación fluye, porque también en el momento de creer tenemos el Espíritu Santo, entonces se va a abrir todo este velo para entender y creer las cosas de Dios y no quedar sostenido en las religiones que haga esto, haga este otro. Nosotros, nuestra fe, nuestro enfoque para nuestra salvación, nuestra vida espiritual debe estar centrado en una sola cosa, que Jesucristo vino, murió, resucitó y subió a los cielos, y Él, a través de esa obra, nos otorga eterna redención, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio está... Entonces este mensaje del Evangelio es un mensaje que debiera, por lo menos una vez al mes, en todas las iglesias, ser recordado. ¿Por qué? Porque el oír el Evangelio despierta la fe. Y al despertar la fe, viene el sello del Espíritu Santo y se abre una puerta para entender todas las cosas, las revelaciones y misterios que Dios ha otorgado a través de él. ¿Quién provee esta salvación? ¿De dónde vino esta salvación? Juan 3:16, pasaje más que conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. La provisión de la salvación no nace en mis buenos deseos, no nace en las instrucciones que me dio mi pastor o mi líder. Las instrucciones con respecto a la salvación las otorgó Dios. ¿A través de qué? A través de su Hijo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántas veces hemos escuchado Juan 3:16 en las esquinas, en las iglesias? Pero ¿cuánto se ha sentado esta verdad? Quizás el centro más importante en la Biblia, que la provisión de la salvación vino de Dios a través de su Hijo Jesucristo, a través de su obra. Porque, versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo. Iglesias que hoy día te están cuestionando día tras día, semana tras semana, qué hiciste, qué comiste, caso trabajaste, caso descansaste, caso diezmaste, caso lavaste los baños de la iglesia, caso muchas cosas. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Sabes cómo? Dice aquí, y lo puse con mayúsculo, no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Por Jesucristo, no por nosotros mismos, no por mis obras. Versículo 18, el que en Él cree, no es condenado. Yo creo. No sé tú. Yo creo. Pero el que no cree, porque ya ha sido condenado. El que no cree, el que está dudando, el que está en la duda, ¿acaso soy salvo o no soy salvo? Mi salvación depende de mí, la pierdo o no la pierdo, ¿cómo la gano? No es una persona salva, no es salvo, porque si tuviéramos que resumir cómo se obtiene la salvación, yo pienso, aquí voy a dar mi opinión personal, no he investigado esto, pero producto de todo lo que leo, lo que estudio, pienso que, así lo imagino, pienso que llegando a un lugar, al cielo, va a haber una sola pregunta que nos van a hacer. ¿Tú creíste o no creíste en la obra de Jesucristo? No me van a preguntar cuántas veces yo mentí, no me van a preguntar cuántas veces yo me emborraché, no me van a preguntar las veces cuántas veces yo robé, porque sería incapaz yo de reconocer eso, ¿cierto? Me van a preguntar, porque esta respuesta resume toda nuestra vida en un instante. ¿Creíste que Jesucristo murió por tus pecados o no creíste? Y atención, porque dice que va a haber abogado tenemos para con Dios, porque va a haber una persona, la persona de Jesucristo, me lo imagino, esta es una película personal, que va a estar ahí detrás esperando, y dice, mi abogado va a decir, él creyó, Andrés creyó que yo morí por sus pecados, por lo tanto mis pecados, que yo llegue al cielo, a la puerta del cielo, yo voy a reconocer que Jesucristo los pagó por mí, que yo fui justificado, que yo fui santificado, que fui declarado santo, justo y perfecto. ¿Cómo obtenemos esa salvación hoy? Solamente la respuesta la tengo aquí en rojo, por creer, por tener fe. La pregunta es en Hechos 2, 16, 30. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es lo que vamos a ver en el próximo capítulo cuando veamos lo que es el nacer de nuevo. Versículo 3. Y ellos dijeron, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la respuesta de alguien que preguntó qué debo hacer para ser salvo. Y la respuesta que dice ellos, me imagino los discípulos, dijeron, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es. No le entregaron un manual de comida, no le entregaron un manual de vestimenta, no le entregaron un manual moral, no le entregaron un listado de doctrina, de reglas de la iglesia. Eso es pura humanidad, puro los hombres que pusieron esas cargas. Dice, creed en el Evangelio, creed en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese es el punto. Sencillo, concreto, específico. Creer. Tú podrás entender que muchas iglesias hoy día funcionan con una cruz, con una Biblia. Hermanos que entran a las redes sociales y predican de
muchas cosas, de muchas cosas. Y lo que menos predican es de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y si no se predica el Evangelio, no va a haber fe en estos tiempos. No hay fe en el mundo en estos tiempos. El requisito para ser salvo, Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. No dice acá, porque no diezmaste, es imposible agradar a Dios. Ahí es donde te manipulan, ¿cierto? En los pasajes de Zacarías. Porque si no lavaste el auto del pastor, no eres. Porque si no fuiste al punto prédica, porque si te vestiste con corbata, sin corbata, porque comiste cerdo, porque no comiste cerdo, tomaste Coca-Cola, no tomaste Coca-Cola, porque usaste aro, porque no usaste aro, porque usaste pantalón. No, dice, pero sin fe es imposible. ¿Quieres agradar a Dios? Solamente Él nos pide fe, arrepentimiento y fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Fe es la llave para entrar a la vida eterna. La fe puesta ¿en qué? ¿En qué? Todos tienen fe, si todos tienen fe, todo es fácil. Muchas veces uno se encuentra por ahí gente que invita a la iglesia o gente que no es creyente y uno le dice, oye, vamos a la iglesia, quiero compartir el evangelio contigo. No, yo soy un buen hombre, soy una buena mujer, yo no le hago mal a nadie. Pero mira, ellos se tienen fe en sí mismos. Ellos están depositando que ellos van al cielo, que ellos están alineados con Dios, producto de que tienen un sistema que ellos mismos establecieron y lo cumplen. Pero hay cosas que ellos obvian porque no son capaces de cumplirlas. La fe puesta ¿en qué? En ninguna obra. En ninguna obra, porque vuelvo a repetirte, Efesios 2:9 dice, porque no por gracia, no por obra para que nadie se gloríe. Y por otro lado dice también en la Biblia, dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia a los ojos de Dios. Y no habla de una obra específica, de todo lo que nosotros podamos hacer, pensando que a través de esa obra yo voy a tener un acercamiento a Dios, no por obra, no por cumplimiento de la ley. Lo vamos a ver. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Solamente el autor de nuestra salvación es la obra de Jesucristo. La salvación en el Nuevo Testamento, ¿cómo se recibe? Romanos 3:21 al 24. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Versículo, la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Esta ley ahora está depositada en la obra de Jesucristo. La justicia de Dios por medio de Jesucristo para que todos los que en Él creen, si tú crees, la justicia, la ley, está puesta en Jesucristo, y esta justicia que Jesucristo obtuvo en la cruz, es para todos los que creen en Él. 23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Ahora, siendo justificado gratuitamente. Así que aquellos que están cobrando el diezmo para pagar tu deuda como pecador, dice siendo justificado, Romanos 3:24 dice, justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mira, ¿y la ley? ¿Qué pasa con la ley, Pastor Andrés? Dice Romanos 3:20. Concluimos, Romanos 3:28. Concluimos pues, lo subrayé, concluimos pues, que el hombre es justificado por fe. Atención, sectas,
Voy a repetir. ¿Cómo estamos con el tiempo? Sí, nos quedamos. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Legalistas, Romanos 3:28, apréndanse. Y Romanos 5:21. Justificados pues por la fe, tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en el cual estamos firmes. El precio de la salvación, ¿existe un precio de la salvación? Nada, es un regalo de Dios. Ya leímos Efesios 2:8. ¿Qué debemos hacer para obtener la salvación? Obras, sacrificio, cumplir la ley. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y Romanos 3:24 concluye, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Señor Jesucristo. Un mensaje, un paréntesis para la secta. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su racionamiento y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 3:20, ya que por medio de la fe, voy a repetir, Romanos 3:20, esto es para los legalistas, ya que por medio de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, es decir, Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin obras de la ley. Romanos 8:9, si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gálatas 3:24 dice que de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin que fuésemos justificados por la fe. Pero la venida de la fe ya no estamos bajo ayo. El hombre no es justificado por la ley. En Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe que es en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Jesucristo, y no por obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y mira lo que dice, esto es peligroso, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Concluimos que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. Mira, y aquí es para los que juzgan, para los legalistas. Colosenses capítulo 2:16, con esto concluimos. Por tanto, os nadie juzgue. Para estos que los legalistas que te dicen que tienes que comer, que no tienes que comer, que tienes que hacer esto, dice, mira lo que dice Colosenses 2:16, dice, nadie os juzgue en, atención, comidas, bebidas, en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Esto para los sabatistas. Y ellos se concentran en ofrecerte sistemas de sacrificio todos los sábados, ni siquiera pueden tomar dinero. Versículo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero en el cuerpo de Cristo. Todo lo que existía en el Antiguo Testamento, en la Biblia, era sombra de que es depositada en el cuerpo de Jesucristo. Imposible cumplir la ley, Gálatas 3:10, porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas de la ley, escritas en el libro de la ley, la Torá, para hacerse. ¿Por qué? Porque tenemos un ejemplo. En Deuteronomio 3:24, del 48 al 51, es el contexto, pero el versículo 52 es categórico para mostrarnos que un hombre, por no cumplir la ley, no recibió el don de Dios. Moisés, versículo, verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. ¿Te das cuenta que hoy día la salvación es diferente? Es en Jesucristo, es por la gracia, es por una obra.
una sola hora de Jesucristo y no es por todo este sistema del Antiguo Testamento. ¿Por qué confunden al pueblo de Dios? Y lo peor, ¿por qué iglesias aún llamadas cristianas, evangélicas, que tienen la Biblia, por qué líderes no enseñan esto y manipulan a la gente? ¿Por qué hacen que la salvación de Jesucristo se centre en una obra vana? Jesucristo es el Salvador del mundo. Hermanos, siempre falta tiempo, pero bueno, quisiera yo solamente motivar para que recapaciten los pastores de qué están enseñando, qué están ofreciendo en sus sermones. El sábado, si Dios así lo quiere, vamos a dar a otra etapa. Ya hablamos de la diferencia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hoy día hacen toda una mezcla de todo y confunden al pueblo de Dios. Ya dijimos que la próxima etapa del hombre es el nacer de nuevo, la figura de Nicodemo. Eso está preparado ya. El sábado, si Dios así lo quiere, lo vamos a compartir, de que es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Me despido, muchas gracias a la gente que ha compartido nuestros videos esta semana, más de 1000 personas, y gracias por las felicitaciones del cumpleaños, pero yo no quiero más cumpleaños, quiero tener tiempo para predicar el Evangelio de Jesucristo. Chao.